Mi papá nos contó esta historia de nahuales. Resulta que cuando él era joven era muy atractivo. Practicaba box y artes marciales. También era alpinista. Llegó a escalar el pico de Orizaba y el volcán Popocatépetl. Y estuvo a punto de estar en los Juegos Olímpicos de México 68. Pero debido a que mi papá estuvo involucrado en lo del movimiento estudiantil de 1968 y después de que pasó lo del 2 de octubre, él ya no pudo estar en esas olimpiadas. Él dice que iba llegando a Plaza de las Tres Culturas el día 2 de octubre de 1968 y cuenta que a lo lejos vio mucha gente corriendo y gritando que los militares venían por los estudiantes. Mi papá se echó a correr y por fortuna el chofer de una camioneta que iba pasando y que pertenecía a la preparatoria donde él estudiaba lo reconoció y lo sacó de ese lugar. Llegando a su casa le contó a sus papás lo que había pasado, pero en vez de consolarlo lo regañaron y con el paso de los días mis abuelos decidieron mantener escondido a mi papá en su casa, esto porque temían que la policía lo estuviera buscando. Después lo trasladaron a Oaxaca, al pueblo donde nació mi abuelito. Ahí mi papá tuvo que comenzar a trabajar mientras pasaban todos esos acontecimientos. Trabajó en una carpintería propiedad de un tío de él y por las tardes daba clases a personas de escasos recursos o que no sabían leer. Como les mencioné desde el principio, él era muy atractivo y no tardaron en aparecer mujeres que lo pretendían. En ese pueblo conoció a dos chicas que eran de la misma edad que él, 18 años, y de las cuales iban a sus clases. Carmen era la más extrovertida y la que le dio el primer paso por ganarse la amistad de mi papá, y Margarita era la más tímida. Sin embargo, esta última fue la que llamó el interés de mi papá. Con el tiempo, los tres harían una amistad, pero mi papá terminó siendo novio de Margarita, la chica tímida. Carmen se enojó con Margarita ya que decía que fue por ella que conoció a mi papá. Ellas se distanciaron y Carmen le dijo a Margarita: tengo poderes sobrehumanos y verás que no durarás con él. Carmen dejó las clases y de un momento a otro no se supo nada de ella. Mi papá vivía en un cuarto de adobe, en el mismo terreno de su tío. En ese terreno, como tenían muchos animales de granja, también tenían perros cuidando el ganado. Un día, llegando de clases, mi papá vio que había un perro nuevo en la camada. Él creyó que se había perdido y los perros lo adoptaron. El perro era de color negro, su pelo era muy brilloso, pero su cara era muy diferente a los perros que ahí habían. Él asegura que su cara era más parecida a la de una persona. Este perro era muy distinto ya que siempre andaba tras de mi papá. Incluso cuando se iba a dormir y cerraba la puerta de su cuarto, el perro no se salía. Los días pasaban y el perro tenía comportamientos muy raros, ya que cuando mi papá despertaba, el perro amanecía al lado de él o debajo de las cobijas hasta llegar al punto en el que el perro amanecía en medio de las piernas de él. Los primeros días no le dio importancia, pero llegó el momento en el que mi papá se desesperó y lo sacó afuera. Pero no suficiente con eso, el perro se la pasaba chillando todas las noches. Esto ocasionaba que mi papá no pudiera dormir. Un día invitó a Margarita a pasar la tarde en donde él vivía. Dice que llegaron y estaban en la sala abrazados y platicando cuando de repente entró el perro que no dejaba dormir a mi papá y se le aventó a Margarita. Margarita lo alcanzó a esquivar y lo aventó al suelo, pero tan luego como el perro se levantó, se le volvió a aventar a Margarita. Mi papá, harto del comportamiento del perro, agarró un machete que tenía y trató de darle al perro cuidando de no lastimar a Margarita. En una de esas, el perro se separó de la muchacha y mi papá le dio un machetazo. El perro logró esquivar el machete, pero le alcanzó a cortar un cacho de nariz. El perro salió corriendo y al mismo tiempo chillando. Mi papá y su novia quedaron algo desconcertados. Después de ello, el perro jamás se volvió a aparecer en aquella casa. Mi papá y Margarita todavía anduvieron un tiempo, pero tuvieron que terminar ya que mi papá se regresó a Ciudad de México. Sin embargo, no dejaron de ser amigos. Pasaron los años y un día Margarita le marcó a mi papá para saludarlo. Dice que volvió a ver a Carmen y que se disculpó con ella, que hizo cosas malas y que le fue mal en la vida. Lo que le llamó la atención a Margarita fue que Carmen le faltaba un cacho de nariz. Margarita le preguntó que qué le había pasado y Carmen le dijo que si se acordaba la vez que un perro
se le aventó. Margarita, sorprendida, le dijo que sí, pero le exigió que le dijera que cómo sabía lo que pasó esa vez. Carmen le dijo que había recurrido con una tía que era curandera y por mucho tiempo la estuvo entrenando para que se pudiera convertir en animal. La convirtieron en perro, ya que este animal convive bien con el ser humano, y de este modo fue como llegó con mi papá, nada más para estar a su lado. Esto porque no soportó la idea de que mi papá no estuviera con ella. Por eso fue que el día que se le aventó el perro, en sí no fue el perro, fui yo, y por eso es que me falta un pedazo de nariz. Carmen le pidió perdón a Margarita, y Margarita la perdonó, pero le pidió que ya no se le volviera a acercar. Mi papá quedó sorprendido, pero le dijo que hizo bien que le haya dicho que ya no la volviera a ver. Ahora ellos dos siguen siendo muy buenos amigos, y mi papá nos lleva 2 veces al año a visitar a Margarita y su familia a Oaxaca. El mundo está lleno de relatos increíbles. Únete a nuestra comunidad para que no te los pierdas. No olvides dejar tu like y suscribirte.